Hola, buenas, bienvenidos al canal de FormaCAD. En este vídeo vamos a explicaros cómo hacer vuestro propio cajetín de planos en Solid Edge y establecerlo como formato, digamos, del propio programa, ¿vale? Como un formato que podáis utilizar. Entonces, lo primero que haremos será tomar como plantilla, por ejemplo, el isométrico draft, ¿vale? Que viene como predeterminado en Solid Edge, ¿vale? Vale, el isométrico o cualquiera de las normas que hay aquí, ¿vale? Nosotros abriremos a continuación el entorno de plano y nos iremos haciendo clic derecho en la pestaña al fondo. Este fondo vamos a trabajarlo primero en la vertical. Entonces lo primero que haremos será borrar, por ejemplo, el fondo establecido por Solid Edge y ahora intentaremos dibujar nuestro cajetín. ¿Qué es lo que nos puede pasar aquí? Que no podamos porque no detecte todas las esquinas. Entonces no hay ningún problema, porque aquí en las opciones de cuadrícula nosotros podremos establecer la cuadrícula usando líneas o puntos, ¿vale? Incluso activar la entrada, digamos que en XY, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, sobre todo, tener en cuenta que, por ejemplo, el A4 en horizontal tiene 210 milímetros de ancho, con lo cual necesitaremos colocar un espaciado de línea secundaria, ¿vale? De al menos esa distancia, o múltiplo, ¿no? De 210. Entonces, claro, si multiplicamos por 50 nos va a salir como 4,2 y es un poco feo. Entonces, deberíamos de intentar buscar alguna medida que nos pueda servir para, bueno, establecer al menos una medida concreta. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos marcar 21 y espacios secundarios, por ejemplo, principales 5, ¿no? Entonces, sería mejor incluso ponerlo como 10, ¿vale? Si mostramos la cuadrícula como línea, nos quedará algo así. Entonces tendremos 21, 21, 21 y serán 10 cuadrados gigantes, dentro de los cuales pues cada uno tendrá marcado 2,1, 2,1, 2,1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer una vez que hemos mostrado esta cuadrícula, que la podréis mostrar y digamos que desactivar tanto como líneas como usando solo puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente os aparecerá esto, que es mucho más útil. ¿Qué es lo primero que haremos? Nosotros lo que haremos será definir lo que sería el margen final de nuestro sistema, ¿vale? Como veis, ¿qué pasa? Que aquí en la altura no llega, digamos que no podemos establecerlo por la cuadrícula, ¿vale? ¿Por qué? Porque las diferencias verticales también hay que contarlas y en las opciones de cuadrícula no nos deja, digamos, diferenciar entre X e Y, sino que hace la división. Vosotros escogéis si queréis la división horizontal o la vertical, ¿vale? En cualquier caso, ¿qué es lo que haremos nosotros? Pues como sabemos que medirá 210 por 29,7, ¿no? Si no recuerdo mal, pues entonces tendremos que 210, ¿vale? Serán 210 por 297, ¿no? Milímetros, perdón. Entonces nosotros indicando aquí también grado 0, damos al intro, ¿vale? Lo que tendremos es el formato exterior, ¿vale? ¿Esto para qué nos va a ayudar ahora? Pues porque nosotros ahora, por ejemplo, vamos a marcar una pequeña línea, ¿no? Que va ahí 10 milímetros para arriba, por ejemplo, así, y otras 10 a la derecha, y aquí es donde va a estar nuestro cajetín interior, ¿no? Por ejemplo, vamos a marcar aquí lo mismo, 10, ¿vale? Y 10, podéis acotarlo o dejarlo sin acotar, ¿vale? Yo lo que suelo hacer en estos casos es utilizar únicamente digamos que la señal de la línea, ¿vale? Como esto es 10 por 10, aquí es donde va a acabar, digamos que nuestro cuadrado, que es lo único que nos hace falta ahora, en una esquina contraria a lo mejor también, hacer el de 10 por 10, ¿vale? Para poder tener el boceto real. Entonces 10 por 10, ¿vale? Entonces este 10 por 10, aquí en vertical, ahora lo que vamos a hacer es un cuadrado por su diagonal, ¿vale? Por ejemplo, que va a ir desde aquí hasta este punto. Y borramos las líneas que hemos utilizado. ¿Vale? Entonces aquí, ahora mismo lo que estamos haciendo es marcar, digamos que el cuadro interior, ¿no? Ya realmente la cuadrícula ya no es necesaria, es decir, podéis marcar o no marcar la cuadrícula, ¿vale? El ajuste por cuadrícula simplemente te ayuda a que si tú marcas aquí, pues estos son puntos de la cuadrícula, ¿vale? Veis que se actualiza solo y que va haciendo como de 2,1 en 2,1. Podéis quitarlo para que simplemente, pues, ¿vale? La edición dinámica es flexible. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues podemos hacer el típico cajetín, ¿no?
que nos sirva de referencia. ¿Cómo lo podéis hacer? Esto ya es simplemente trabajo realmente de cada uno. Es decir, nosotros ahora podemos marcar aquí una línea, por ejemplo, ¿vale? Que tenga unos 50 milímetros de alto, por ejemplo, 52, ¿vale? Con respecto al otro, ¿no? Entonces, para que no se nos divida, ¿no? Por ejemplo, podemos marcar una de 52 milímetros y yo, por ejemplo, lo que puedo ir haciendo es una de dos, o realizar, por ejemplo, un patrón de esta línea, ¿vale? Pero seguramente nos enguarre bastante el formato, ¿no? O ir copiándola una a una, ¿vale? A lo mejor cada 20 o 25 milímetros, ¿vale? O menos. Entonces, tenemos dos opciones. Vamos a hacer antes de nada el típico cuadrado de las revisiones para luego dividir todo esto en líneas, ¿no? Vale. ¿De cuánto lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer cada 2 milímetros. Marquemos entonces, por ejemplo, si lo hacemos cada 10, ¿no? Marquemos 60 de ancho, ¿vale? Para marcar cada 10 milímetros, pues una franja. Entonces, ¿qué vamos a tener? 10 milímetros hacia arriba, en vertical, ¿vale? Y lo que vosotros podéis hacer, que yo lo utilizo mucho, es copiar y pegar líneas así sucesivas, ¿vale? En distintas posiciones. Entonces yo, por ejemplo, le doy aquí a mover esta y me voy al punto. Le doy a mover a esta y me voy al punto. Y luego, sigo así, continúo para crear todo lo que sean los cajetines, ¿vale? Que necesitemos nosotros. Está por aquí y aquí. Y este último, vámonos aquí arriba, que nos falta uno, no pasa nada. Yo copio y pego y marco el último de todos. ¿Vale? Lo siguiente ahora, ¿qué es? Trazar las líneas horizontales que van a dividir los sectores, ¿vale? Todos son equidistantes porque los hemos hecho de unos 10 milímetros, ¿vale? Marcamos aquí y marcamos aquí, ¿vale? Ya luego, dentro de cada uno, pues podéis hacer cosas como dividir este aquí, utilizar la herramienta de recortar, por ejemplo, y aquí es donde va a venir el nombre del proyecto. A lo mejor esto pueden ser fechas, ¿vale? Ya como vosotros lo veáis, ¿no? A lo mejor aquí podemos tener las distintas revisiones, ¿vale? Y entonces para las revisiones yo puedo usar, por ejemplo, una arista de 8 milímetros que va hasta 0 grados, baja hasta abajo, ¿vale? Y aquí tendré nombre, o sea, a lo mejor números, revisiones, ¿vale? Y, no sé, responsable de proyecto y a lo mejor distintas cosas, ¿vale? Descripción 1, descripción 2, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros ahora, ¿no? Para que tengamos aquí como las revisiones, ¿no? El nombre de proyecto o lo que nosotros necesitemos. Aquí es donde entran en juego las llamadas, ¿vale? La llamada es la forma que tiene Solid Edge de, digamos, distribuir las variables del archivo, ¿vale? Entonces, nosotros iremos a los textos de propiedades en la llamada y buscaremos aquí llamadas del documento activo. Fíjate que Solid Edge ya tiene ciertas propiedades determinadas para plano, como título, proyecto, plantilla, jefe de proyecto. Pues si nosotros marcamos la de jefe de proyecto que estará aquí, ¿vale? La copiamos y la pegamos, perdón, nos vamos a la de jefe de proyecto, doble clic, le damos a copiar, ¿vale? Y la pegamos aquí, le damos a aceptar y nosotros la vamos a soltar donde queramos. ¿Qué pasa? Que la vamos a soltar sin querer la flecha. Es decir, que nosotros la marcamos aquí y le vamos a quitar la flecha directriz. Es decir, este texto de directriz donde aparece aquí, nosotros le vamos a decir que no haya flecha, ¿vale? ¿Vale? Que está aquí. Otra fórmula que podemos hacer incluso, añadir como cuadro de texto, ¿vale? Pero realmente el que más me gusta a mí es el tema de las llamadas, ¿vale? Porque se queda como fijado ahí. Entonces lo que necesitamos es quitar el texto y directriz, dándole una flecha que sea vacío, ¿vale? Le damos a aceptar, la indicamos aquí, ¿vale?
y tenemos que intentar, o sea, lo que debemos procurar es quitar esta línea. ¿Cómo se hace esto realmente? De la siguiente forma: en vez de colocar y luego quitar la directriz, señalamos y ya desde aquí, antes de colocarla, le quitamos la directriz, ¿vale? De esta forma se quedará aquí, digamos que bloqueado, ¿no? Entonces nosotros aquí dejaremos este cuadrado, ¿vale? Y luego con una llamada de texto que haremos aquí, pues podremos integrar jefe de proyecto, ¿vale? Entonces, realmente luego, ¿qué es lo que ocurre a nivel de Solid Edge? ¿Vale? Imagina que ya hemos rellenado aquí número, revisión, jefe de proyecto, toda la documentación, ¿no? Lo que va a pasar es que nosotros, bueno, para no tener también toda la simbología de las restricciones, podéis quitarlas, ¿vale? Y de esta forma quitamos esto, y ya tenéis vuestro cajetín a falta de lo que serían las definiciones, ¿vale? Permitidme que elimine todos estos cajetines que hay aquí, que se habrán quedado colgados antes. Entonces ya tenéis casi el cajetín hecho, ¿no? Entonces lo que hacemos es cerrar el fondo y en la configuración de la hoja, en vez de elegir el A3, elegimos el A4 vertical. Ahí está nuestro cajetín, ¿vale? Arreglaremos las cosas que tengamos que arreglar y demás. Lo que a mí me interesa es que aquí esto está bloqueado porque está en el fondo, ¿vale? Y no se trabaja con él. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para luego cambiar este cuadradito que aparece aquí al nombre del jefe de proyecto, ¿no? Pues en las propiedades del archivo, en personalizado, tendréis que incluir también estas variables digamos, del archivo, ¿vale? Entonces nosotros tendremos que crear esa, digamos que, propiedad, ¿no? Esa propiedad. Entonces, para esto habrá algunas variables y propiedades que podemos hacer nosotros y que podemos indicar aquí en personalizado, y otras que ya tendremos en el resumen, por ejemplo, el autor o el jefe de proyecto, ¿vale? Y de esta forma podremos actualizar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que haremos será crear diferentes textos para cada cosa, y en las propiedades del archivo, en el resumen, podremos indicar cuáles son. En el caso de que haya alguna variable que sea personalizada, vosotros la podéis crear. Por ejemplo, no sé, versión origen, ¿vale? Y poner 0, agregarla, ¿vale? Y dentro del fondo buscaremos la forma de, desde la llamada, que la tendréis aquí, buscar el texto de propiedades que tenemos, porque el de referencia no lo tendremos ahora mismo. Tendremos que buscar el texto que hemos dicho, que estará aquí en contenido, versión, origen, aceptar, bueno, con perdón, le damos a doble clic, copiar, la introducimos, la podemos introducir aquí, ¿vale? Perdona porque no lo he pegado, ¿vale? Y marcamos 0. Y a lo mejor que podemos hacer aquí, pues un texto que ponga revisión. Entonces nosotros, esto nos permite tener un formato, digamos, de EPDM, ¿vale? De alguna forma, que podemos hacer un poco más manual, ¿vale? Aunque no sea lo más aconsejable, quizá pues lo necesitamos porque no tenemos ese tipo de software a nuestra disposición, ¿no? Y podemos crear todo esto. Otras cosas, por ejemplo, claro, una vez que ya tenemos esto, pues cerramos el fondo, ¿no? Y yo siempre voy a poder hacer mis piezas aquí, mis planos, y cuando quiera rellenar el cajetín, que ya esté relleno, por ejemplo, con el jefe de proyecto, el dibujado, el revisado y tal, pues en propiedades del archivo, yo en personalizado puedo indicar que, por ejemplo, haya una siguiente revisión, que sea revisión 1, ¿vale? Actualizando las vistas del boceto, podríamos modificar esta, ¿vale? Recordad siempre que aquí me ha pasado a mí, que aunque modifiquéis el valor, no cambia. Para nosotros modificar el valor tenemos que cambiarlo y darle a modificar, darle a aceptar y actualizar vista. De esta forma ya podréis crear vuestros cajetines. ¿Cómo se guardarán estos? Como un formato que Solid Edge lea. Muy sencillo. Simplemente guardáis ese PDF, como por ejemplo formato, en alguna carpeta que ya tengáis. En mi caso tengo una carpeta creada que se llama plantillas. Yo voy a guardarla aquí. Y para que Solid Edge lea esa carpeta como la carpeta de la que va a tirar para las plantillas, simplemente en las opciones, en la pestaña de ayudas, ubicación de los archivos, habrá una que ponga plantillas de usuario.
Si hacéis doble clic os abrirá el buscador, seleccionáis la carpeta que queréis y automáticamente siempre que queráis abrir un nuevo archivo aparecerá aquí plantilla de usuario con mi formato nuevo y siempre abrirá con este. De esta forma llevará un poco de trabajo por vuestra parte el crear todos los formatos en lo que sería todas las extensiones de hoja que existen en Solid Edge, pero las configuraciones de hoja las tendréis ya preparadas, así que algo de tiempo tenéis ahorrado. Hasta aquí cómo crear vuestro propio formato de cajetín para Solid Edge. Si os ha gustado este vídeo, por favor suscribíos y darle like al canal para manteneros informados de los siguientes vídeos que vayamos subiendo.